Sean ustedes bienvenidos a este nuevo canal de YouTube. Y este primer podcast va dedicado a aquellas personas, a aquellos jóvenes estudiantes egresados de las carreras de Derecho o que ya están en los últimos años, que pretenden ingresar o formar parte del Ministerio Público, de este organismo constitucionalmente autónomo. Dedico este podcast en razón de que últimamente veo en las redes sociales que se publica de manera muy repetitiva cursos, diplomados con el título de asistente de función fiscal y administrativo en el nuevo Código Procesal Penal. Entonces entiendo yo que la demanda de este tipo de cursos es muy elevada, ¿no? dada su gran oferta. Y es en razón a ello que espero que este podcast les sea de gran ayuda. Vamos a entrar de frente a la esencia. Si ustedes van a postular o quieren postular a este tipo de convocatorias, lo primero que tienen que hacer pues es verificar en la página de la Fiscalía, portal npfn.gov.pe, y ahí vayan a apreciar las convocatorias vigentes y las que también van a entrar en vigencia, porque la Fiscalía por lo general, de acuerdo al cronograma que publica, da un espacio de 10 días de anticipación para una inscripción a la convocatoria. Y de ahí ya empieza el cronograma, ¿no? Que por lo general dura un mes. Entonces, si ustedes verifican que hay convocatorias que recién van a empezar con la inscripción, y si tienen ya los requisitos previos que exigen ese tipo de convocatorias, pueden ustedes participar de ellas. A ver, vamos a empezar. ¿Qué tipo de preguntas ingresan en ese tipo de exámenes para asistente de función fiscal y administrativo? Por lo general, ustedes tienen que dar por descontado que vaya a ingresar preguntas de la Constitución política o de preguntas relacionadas a derecho constitucional. Así, en primer lugar, podríamos colocar como prioridad entender el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, relacionado a los principios y derechos de la función jurisdiccional. Es sí o sí objeto de pregunta esta relación de principios y derechos previstos en el artículo 139 para el proceso penal, obviamente, hablando de la Fiscalía. Otro tema que también es muy recurrente que sea objeto de preguntas es la garantía constitucional de habeas corpus. Esto es el Código Procesal Constitucional o el nuevo Código Procesal Constitucional debido a su última promulgación. ¿Qué preguntas ingresan de habeas corpus? Muy clásico es, por ejemplo, los tipos de habeas corpus y en qué casos se aplican estos, obviamente. La formalidad del habeas corpus. Y ya dejando de lado esta garantía constitucional, también hay que tener en cuenta, en razón de que es un nuevo Código Procesal Constitucional, es muy probable que ingresen preguntas respecto a las novedades que trae este nuevo Código Procesal Constitucional en cuanto al proceso de amparo, en cuanto a la representación procesal. También hay que tenerlo en cuenta. Ahora, volviendo al tema de la Constitución, es importante que revisen también las funciones del Ministerio Público de acuerdo a la Constitución. Los grados, las jerarquías, las funciones de los fiscales, fiscal penal, fiscal de familia, fiscal mixto. ¿Dónde encuentran esto? Ya no hablemos de la Constitución, sino hablemos ahora de la Ley Orgánica del Ministerio Público. También es importante que revisen la Ley Orgánica del Ministerio Público, las atribuciones del fiscal. Estamos en un tema introductorio, no se preocupen que en la siguiente edición vamos a entrar en detalle por cada tema, cuáles serían las probables preguntas que podrían ingresar en un examen de este tipo. Ya tenemos dos temas, ¿no? O tres: derecho constitucional, derecho procesal constitucional y la ley orgánica del Ministerio Público. Evidentemente, si postulan una plaza penal, incluso que no sea penal, cualquier plaza de la Fiscalía, es natural que ingresen preguntas de derecho penal, parte general o parte especial, o procesal penal. Dentro de parte general, por ejemplo, una pregunta que en más de una ocasión he visto en este tipo de exámenes es, por ejemplo, acerca del ahorro de tipo y el ahorro de prohibición.
También es muy recurrente que pregunten temas acerca de autoría y participación, sea a través de casos prácticos o sea a través de preguntas cerradas. En cuanto a parte especial, por ejemplo, es muy probable, si postulas una plaza de drogas, que pregunten la posesión no punible o cuándo se configura la microcomercialización. Si postulas una plaza de trata de personas, tendrías que leer, aparte del Código Penal, obviamente, pues, jurisprudencia respecto de ese tipo de delito. Ahora, ya entrando al tema de jurisprudencia, aparte del Código Penal y procesal penal, también es altamente posible que ingresen preguntas de jurisprudencia. ¿Y por dónde empezar? Les recomiendo que empiecen, mejor dicho, primero por los acuerdos plenarios. Los más relevantes y los últimos. Entiendan sobre todo el sentido, más que memorizar, entender el sentido, porque es casi complicado memorizar, es mucho más sustancioso entender el contenido, el criterio de un acuerdo plenario. Terminados los acuerdos plenarios, habría que revisar las casaciones vinculantes, las principales a su criterio, ¿no? Al menos las principales a su criterio, o las páginas o los portales jurídicos. Ahí publican obviamente las más recurrentes, entre comillas, y las más importantes. Alejándonos ya de la jurisprudencia, dejando de lado la teoría en el derecho penal, también es importante que revisen las leyes especiales a la fiscalía que ustedes postulan. Como ya reiteré en caso de drogas, revisen pues, los artículos relacionados a tráfico de drogas, microcomercialización, posesión no punible. Pero si, por ejemplo, postulan una fiscalía de lavado de activos, tenían que realizar la ley de lavado de activos, evidentemente, y así, y de igual modo, una fiscalía de derecho ambiental, o una fiscalía de derechos humanos, o de delitos informáticos, fiscalía de familia, fiscalía mixta. Ustedes se preguntan, ¿y de dónde saco los temas por cada tipo de fiscalía? La recomendación es que primero revisen la ley orgánica del Ministerio Público y vean ahí las funciones por cada tipo de fiscal. Y en base a esas funciones o competencia, ustedes tendrían que ver el tema de esa competencia. Por ejemplo, si un fiscal de familia dice que interviene siendo dictaminador en temas de divorcio o separación, tendrían que revisar el tema de divorcio y separación. Por ejemplo, si la Fiscalía de Medio Ambiente también está vinculada con aspectos relacionados a infracciones medioambientales, también tendrían que revisar las leyes relacionadas a ese tipo de infracciones medioambientales. Bien, ya para finalizar el video, espero que les haya sido de mucha utilidad esta presentación a modo de temario, porque aún no hemos presentado ninguna pregunta en concreto que podría entrar a este examen. Solo es un temario genérico e introductorio a este tema, para mí bastante importante para las personas, para los jóvenes egresados de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas que pretenden ingresar a la familia del Ministerio Público. Y una recomendación final, obviamente, uno se prepara, como dije al inicio, tal vez no solo para el examen, sino para su carrera profesional. Aprovechen que la preparación debe ser continua y si tienen oportunidad de presentarse a una convocatoria, ¿qué más provecho van a sacar si ustedes se preparan no para un examen, sino para su vida profesional, para entender el mecanismo del derecho penal y el mecanismo del derecho procesal penal? Y ante ustedes llega un examen para la fiscalía o otra institución, les va a ser fácil responder solamente con una repasada simple y no tratar de memorizar una cantidad de temas días o 15 días o 20 días antes del examen. Nos vemos en una siguiente edición.